de la cámara de polvos al principio, donde el gas ingresaba y aumentaba el área. Al aumentar el área, entonces pierde velocidad y se deposita en la parte baja por efecto de la gravedad. En el segundo caso hemos visto los ciclones que eran impulsados por un ventilador, el gas empolvado impulsado por un ventilador, y la fuerza principal era la aceleración centrífuga, ¿no? O sea, el efecto del arrastre del material grueso era la aceleración centrífuga. Luego vimos la casa de sacos, que estaban prácticamente formados por telas filtrantes que en su red no importaba que sean más grandes que las partículas, ya que por inercia, por choque o por algún otro efecto electrostático se quedaban adheridas en las mallas, en las redes, y eso lograba que se atrapen las partículas. Y sucesivamente hemos ido subiendo, ¿no? En el caso de la casa de sacos o mangas, el tamaño mínimo era de 0,5 micrones, y como sabemos, unas 10 veces más para tener una recuperación efectiva. El principal problema de estos filtros de sacos era el soporte que tenían las telas filtrantes a la temperatura. O sea, máximo hasta 500 y 600 grados centígrados era posible utilizar estas telas, porque normalmente gases calientes van dañando las telas, ¿no? Y hay algunas telas que menos de 100 grados ya están quemándose. Hay telas que resisten a mayor temperatura, como cerámicas, pero que obviamente tienen un costo mucho más alto. Este último equipo era muy afectado por la humedad, que si había una gran cantidad de humedad, ni siquiera gran cantidad, un 2-3% de humedad, el agua se deposita en las telas filtrantes y obstruye el paso del material gaseoso, atrapando el material húmedo, y obviamente el descargar ese material húmedo de las telas perjudica el proceso. Bien, ahora vamos a ver el otro equipo interesante, que es el lavador de gases. Sus nombres: lavador de gases, depurador de gases, o su nombre original, los scrubbers, ¿no? Los scrubbers. Los scrubbers son equipos que utilizan impulsos del gas empolvado para pasar por una lluvia de agua. Entonces vamos a ver acá un esquema. Este es un esquema de un equipo de este tipo, donde inicialmente está conformada por una torre, ¿no? Es una torre de acero inoxidable que permite el ingreso del material empolvado mediante un impulsor, un ventilador de alta presión, que es donde está señalizado, ¿no? en el gráfico. Entonces, por ahí ingresa el gas empolvado, y en su ascenso por la torre de acero inoxidable, en su ascenso es sometido a una lluvia de agua a alta presión. Entonces, un spray de agua a alta presión va mojando las partículas sólidas y va permitiendo el paso del gas hacia la parte superior, donde se evacúa como gas limpio. Obviamente, como hay un contacto con el agua y entre las partículas sólidas, hay formación de nieblas. Entonces, estas torres normalmente tienen un eliminador de nieblas en la parte superior. Entonces, en este equipo, los lodos caen por gravedad, arrastrados por el flujo de agua, y son evacuados en la parte inferior, ¿no? Entonces, por acá salen los lodos. Es un lodo el que sale porque se mojan las partículas sólidas y son arrastradas hacia la parte inferior. En este equipo notamos, por ejemplo, acá la presencia de baffles, deflectores, baffles, ¿no? Como acá el gas está siendo obligado a ir en este sentido, no está siendo obligado a pasar por todos los baffles para que se moje en su trayecto.
Este equipo puede estar constituido entonces por esos baffles, denominados baffles, para que impulsen a que haya un mayor contacto entre el sólido en el gas con el agua a alta presión. En lugar de baffles, en algunos otros equipos de este mismo tipo de depuradoras, en lugar de baffles se usan laberintos. O sea, ¿qué son laberintos? Son conductos entramados por donde es obligado a pasar este gas, y obviamente como es un gas va a encontrar finalmente la salida por algún lugar, pero en su trayecto va a ser mojado, ¿no? Entonces, esa función también cumplen los laberintos. O sea, los deflectores laberintos, el propósito que tienen es aumentar el contacto entre el agua y las partículas sólidas. Entonces, también hay otros equipos de este mismo tipo que en lugar de baffles o en lugar de laberintos tienen lana de acero. La lana de acero, la virutilla. ¿Conocen la virutilla, no? Que se utiliza para los pisos, para cepillar pisos. Esa virutilla también suele estar colocada acá en lugar de los baffles, esa virutilla de acero, y el mismo propósito. Esa virutilla hace que el gas empolvado pase alrededor de la virutilla y obviamente el agua va mojando a las partículas sólidas y produciendo el evacuamiento por la parte inferior. Estos lodos que salen normalmente tienen el elemento valioso. Recordemos que la recuperación de polvos se efectúa por dos principales objetivos: recuperar los elementos de valor y evitar la contaminación ambiental. Entonces, estos equipos recuperan los elementos de valor que vuelven al proceso como material recirculante. Estos equipos normalmente están hechos, hemos dicho, de acero inoxidable, porque los gases que salen del horno, son gases normalmente de características ácidas. Entonces, como son de características ácidas, es un elemento corrosivo el que se produce al mezclar con agua. Por lo tanto, en lugar de utilizar simplemente agua, se utiliza lechada de cal. Entonces, la lechada de cal tiene un pH básico que va a neutralizar la posible acidez que se pueda formar al contactarse el gas empolvado con el agua. Entonces, para evitar la corrosión se utiliza normalmente lechada de cal en la inyección de agua. Estos equipos pueden recuperar partículas mínimamente de 0.5 micrones. Esa es su capacidad de recuperación como partícula mínima. Pero si queremos que el trabajo sea eficiente, normalmente esto se multiplica por 10, o sea, para partículas de 5 micrones es adecuado el empleo de este equipo. Entonces, esa es la principal función, digamos, de recuperar el material sólido que sale en los gases en este equipo. Este tal vez sea uno de los últimos equipos que utilizan la gravedad para que pueda haber contacto entre el material líquido, que es la lechada de cal, y el material sólido que está saliendo en los polvos, porque partículas menores a 5 micrones, partículas mucho más pequeñas, ya no responden al efecto de la gravedad. Entonces, partículas muy finas ya más bien se adquieren el movimiento browniano, ¿no? El movimiento browniano que adopta trayectorias aleatorias en el espacio, es decir, que no cumple con las leyes de la gravedad por ser muy pequeño. Y entonces, por eso ese tipo de partículas más pequeñas no pueden ser capturadas por este equipo. Y obviamente no es utilizado para partículas mucho más finas. El siguiente equipo que vamos a ver es similar a este para capturar precisamente a esas partículas mucho más pequeñas. Entonces, normalmente en una fundición tenemos el horno, y de la chimenea, antes de salir a la chimenea, sale el gas empolvado. Sale el gas empolvado y es impulsado por un ventilador extractor a alta presión, ¿no? Es impulsado a gran velocidad, alta presión, para que en el depurador exista un buen contacto y se pueda
quedar el material sólido en forma de lodos y salir el gas con mejor calidad. Entonces, este gas obviamente sale con partículas de agua en fase vapor. Y este gas limpio es el que normalmente va a las chimeneas de los hornos, ¿no? La etapa final de los gases es la chimenea. Y entonces en la chimenea, si nosotros vemos en un horno que esté en funcionamiento, la salida del humo blanco significa que el horno está trabajando bien. Más que el horno está trabajando bien, el equipo de recuperador de polvos está trabajando eficientemente. Si es que sale como gas blanco, ¿no? Así como cuando eligen el papa. Así gas blanco, entonces indica un buen funcionamiento del proceso, una buena recuperación de las partículas sólidas en los gases. Normalmente esto tendría que ser así, pero en algunos casos estos gases salen con coloración café a plomo. Entonces quiere decir ahí que no está funcionando bien el recuperador de gases. Este recuperador de gases es notorio porque está ubicado normalmente en la parte exterior de donde está encerrado el horno, porque tiene que evacuarse posteriormente a la chimenea. Y entonces lo que observamos, si es que observáramos de afuera, veríamos una estructura metálica, es decir, cilíndrica, ¿no? Como en este caso. Acá tendríamos, por ejemplo, tendríamos un esquema más simpático del gráfico anterior, ¿no? Pero el mismo principio. Acá está ingresando por la parte inferior el gas empolvado, por la parte superior está saliendo el gas limpio. En este caso, los baffles están ubicados de esta manera y los sprays de agua a alta presión están cumpliendo el propósito de mojar a las partículas de material sólido. Y obviamente en la parte inferior se está evacuando los lodos que pueden ser recirculados al proceso. Bien, habíamos hablado que el anterior captaba partículas hasta de 5 micrones. Partículas mucho más pequeñas, como no responden al efecto de la gravedad, responden más bien al movimiento browniano, y les preguntaría si estuvieran presentes en el aula, ¿qué es el movimiento browniano? ¿Cómo lo pueden ver? No sé si alguien puede decirme qué es el movimiento browniano. Adelante, por favor, voluntarios. Bien, si no hay voluntarios, entonces les diría que el movimiento browniano se debe a partículas finas que tienen un movimiento aleatorio, es decir, se mueven por cualquier lugar. Bien fácil de ver este movimiento browniano es, por ejemplo, en una ventana donde hay un haz de luz del sol, y podemos ver que en ese haz de luz hay partículas muy pequeñas, algunas que se mueven hacia arriba, hacia un costado, hacia cualquier lado. Ese es el movimiento browniano que se produce, o sea, no responden, partículas tan finas que no responden a la gravedad, no se asientan, sino que se mueven. Para ese tipo de partículas, para partículas mucho más finas, se ha diseñado el Venturi Scrubber, que es una variación del anterior. Simplemente, como ustedes saben, el Venturi es un medidor de caudales, ¿no? Y este Venturi lo que hace es medir el caudal de un fluido simplemente por angostamiento en un sector de su estructura. Pues es un angostamiento muy fino que permite que todo el gas empolvado pase por esa región. Y entonces, al obligar a que todo el gas pase por esa región, permite que una lluvia de agua, una ducha de agua con inyectores, permita que se mojen esas partículas pequeñas. Entonces el funcionamiento es el mismo que en el caso anterior, simplemente que este en su estructura tiene un angostamiento. Y ese angostamiento hace que las partículas tan finas sean mojadas y sean arrastradas igual que el caso anterior por el efecto Bernoulli, asumiendo de que ese impulso sea, digamos, similar a lo que observamos cuando estamos filtrando en un Kitasato, ¿no? Entonces, algo similar está produciéndose, una diferencia de presión que hace que lo que esté ingresando por la parte superior, por efecto de la presión, por la turbulencia que se crea por el
impulsor, mediante un ventilador, provoque el paso de las partículas sólidas y la adherencia de estas partículas sólidas en las paredes de la estructura del Venturi Scraber. Entonces, un detalle de este equipo lo tenemos acá. Este es el Venturi Scraber. Es el principio algo similar, solo que en este caso la estructura del equipo está permitiendo que el gas empolvado ingrese horizontalmente y en la parte superior de forma perpendicular hay un spray o hay un inyector de agua a alta presión en un angostamiento. En ese angostamiento permite que las partículas muy finas sean mojadas por esta inyección de agua y a través de la caída del agua, el material sólido en forma de lodos va a adherirse a las paredes, ¿no? Va a adherirse a las paredes y va a quedar en la parte inferior recuperándose como lodos, igual que en el caso anterior. Entonces, estos materiales en forma de lodos pueden recircularse al proceso porque como son polvos, los polvos por evitar la contaminación ambiental y por que tienen elementos valiosos deben ser recuperados posteriormente. Y finalmente el gas limpio sale por la parte baja de la estructura. Entonces, este equipo es el que se utiliza para partículas con menor tamaño para su recuperación. En este caso también, como son gases ácidos, entonces estos gases ácidos pueden corroer el material o la estructura del Venturi Scraber. Entonces también acá se utiliza agua alcalina, es decir, puede ser lechada de cal o agua con un alto pH, ¿no? Un pH básico para neutralizar los gases ácidos y evitar la corrosión en este equipo. Bien, eso entonces en caso de el Venturi Scraber. En el caso del Venturi Scraber, la captura de partículas es mucho más pequeña, es desde 0.1 micrón hasta 1 micrón, ¿no? 0.1 micrón es la partícula mínima que puede capturar, pero un trabajo eficiente, unas 10 veces más esta partícula mínima, y eso es igual a 1 micrón para recuperar mediante este equipo las partículas sólidas que son arrastrados por los polvos. Finalmente, el equipo más utilizado, digamos, el más frecuente para recuperar polvos es el filtro electrostático. Filtro electrostático, el origen de este filtro Cottrell también se llama, filtro Cottrell. El principio de recuperación es electrostático, ¿no? En este caso, el filtro electrostático está conformado por placas metálicas, acá están las placas metálicas, y hay un espacio entre las placas metálicas que permiten el flujo de gas, permiten el paso del gas. El gas está ingresando horizontalmente en este caso, y en la parte inicial del filtro electrostático hay alambres conectores de cobre, ¿no? Alambres conductores, normalmente son de cobre, y se provoca una ionización de las partículas. Es decir, se provoca una ionización generando un campo eléctrico, generando un alto voltaje, de tal manera que las partículas sólidas que están yendo con el gas adquieran carga eléctrica. En este caso, están adquiriendo una carga negativa, ¿no? Están pasando sin la
Creo que lo desconectó al Inge, ¿no? Te voy un momentito, por favor, vamos a volver a conectar. Listo, Inge. Se sonaba, Inge, esas palabritas. Así siempre se sonaba, güey. Bien, acá estamos nuevamente. Estamos en la última descripción, que es el filtro electrostático, ¿no? Entonces, en el filtro electrostático decía que las placas metálicas se cargan con el polo opuesto y se produce una atracción entre polos opuestos, ¿no? Carga negativa con placas positivas que se adhieren en las placas, quedando el material sólido atrapado entre las placas. Y obviamente el gas limpio sale por el otro extremo. Entonces, este es el principio para la recuperación de las partículas. Este es el equipo que puede recuperar la mayor cantidad de partículas finas, ¿no? En el diagrama inicial que vimos es la capacidad de captura para la mayor cantidad de partículas muy finas. Entonces, este precipitador electrostático tiene ese principio de funcionamiento. La principal dificultad, digamos, es la ionización. Bueno, algunas partículas sólidas tienen buena conductividad y al tener buena conductividad, entonces se ionizan fácilmente. Pero otras partículas puede ser que sean dieléctricas, es decir, que no adquieran carga. Entonces, ¿qué hago con las partículas dieléctricas que no tienen buena conductividad y no atraen carga? ¿No? Son aislantes más bien. Entonces, esas partículas tendrían que pasar y salir con el gas limpio. En realidad no salió un gas limpio. En ese caso, cuando hayan partículas que no adquieran la capacidad de ionizarse, lo que se hace es este gas empolvado humedecerlo, humidificarlo. Entonces, previamente, si hay partículas dieléctricas, entonces hay que humidificar ese gas empolvado y como gas empolvado húmedo pasan este mismo circuito y en ese caso, como están mojadas, adquieren carga eléctrica. Y de esa manera se han desarrollado los filtros electrostáticos en húmedo, también conocidos como filtros electrostáticos Cottrell. Estos filtros electrostáticos tienen esa capacidad de recuperar la mayor cantidad de partículas finas. ¿Ya? Entonces, un esquema, acá tenemos el mismo principio, están ingresando el flujo por un costado, las placas están ubicadas lateralmente, adquieren ionización en la primera etapa, las partículas adquieren carga, y esa carga, al pasar por el campo eléctrico generado entre las placas y el elemento que produce la ionización, provoca que haya una atracción entre partículas cargadas positivamente y negativamente de las placas y permita la adherencia de estas partículas sólidas a las placas. Y obviamente la salida del gas limpio, como en este caso, ¿no? Y finalmente, un último gráfico para determinar la parte interna del mismo filtro, ¿no? El principio sigue siendo el mismo, donde los conductores ionizan la carga ionizada pasa por las placas, en medio de las placas, por efecto de un campo eléctrico de alto voltaje, las cargas opuestas se atraen y obviamente las partículas sólidas quedan atrapadas en las placas metálicas. Entonces estas placas metálicas adquieren la capacidad de recuperar las partículas sólidas y por el otro extremo ya sale el material filtrado completamente. Entonces, esos son los tres equipos que nos faltaban describir, que prácticamente son los más utilizados para poder recuperar partículas sólidas que son arrastradas por gases. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si hay alguna observación o pregunta sobre los equipos que hemos visto. Adelante, por favor. No, a menos yo no. Claro, Inge. Ok, muy bien. Como habíamos quedado el día de ayer, entonces, la siguiente semana, el día miércoles, vamos a dar el tercer parcial. Va a estar toda la parte descriptiva de hornos o
hornos y equipos de recuperación de polvos. Fíjense bien cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? O sea, puede ser una pregunta, por ejemplo, ¿por qué se utiliza o qué se hace para evitar la corrosión en los lavadores? Puede ser una pregunta, ¿no? O sea, ese tipo de preguntas. No necesito que sepan en detalle qué capacidad tienen de recuperar cada uno. Eso podemos ver en tablas, ¿no? Entonces, de esa manera va a ser un examen bastante sencillo, donde sí voy a darle mayor énfasis en el caso de los cálculos, es en el ejemplo que hicimos ayer sobre un balance metalúrgico. Ese balance metalúrgico puede ser en un horno de tostación, puede ser en un horno de fusión, puede ser en un horno de matificación o en un horno de volatilización o en cualquier tipo de procesos, o tal vez en un equipo de recuperación de polvos, ¿no? Entonces, ayer hicimos un ejemplo, revísenlo bien ese ejemplo y no es difícil, es sencillo, solamente hay que ser cuidadoso con el análisis. Bien, si no tienen algo más, por mi parte yo les agradezco haber asistido a esta última clase. Los esperaría para dar el tercer parcial la siguiente semana y la subsiguiente el examen final. Si tienen alguna observación, adelante. Si no, nos despedimos. No, claro, hijo, está bien por mi parte. Ok, gracias a ustedes entonces por su atención. De todas formas, tienen esta información, les he enviado, pueden recurrir a ella y hay bastante bibliografía también sobre estos equipos. Entonces, cualquier información que tengan es beneficioso para ustedes y vale la pena que lo conozcan. Bien, entonces, por hoy día, eso sería todo. Habíamos culminado el programa de la materia y estaríamos dispuestos para culminar el tercer parcial, que va a ser muy sencillo porque más es descripción, y el final de semana. Bueno, sin más que decirles, hasta luego. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Inge, Sí, adelante. Inge, el miércoles.